¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Estamos en el programa 464, un montón de programas, Isabel. Un Muchísimas. montón de años hace que estamos en esto. Y Ajá. cada vez más entusiasmados. Yo por lo menos, ¿vos? Yo también, porque además la vida se hace muy desafiante a veces y siempre hay un tema nuevo o si no es nuevo, tiene otras Aristas. aristas, entonces sí, siempre Sí, vamos estoy repitiendo bien. temas. Lo que pasa es que la vida es repetir temas, pero los temas se repiten, pero van cambiando y vamos cambiando nosotros y va cambiando el país, la iglesia. En realidad, si nos acordamos de cuando empezamos hasta acá, lo que ha cambiado todo es impresionante, porque 464, pues, ¿cuántos años son? Vos tenés mejor cuenta 9, que yo. En 9 años tenemos otra iglesia, otro país, otro 9 todo, años. otro todo. Así que podemos empezar por los primeros temas y ya sería lo mismo, Es todo nuevo, que, todo ¿cuántos nuevo, temas hay todo en la nuevo. vida? Y no hay tantos, pero hay que Van cambiando profundizarlos, justamente, van van cambiando. transformándose a veces. Yo creo que siempre es Eh, crecimiento, aunque nos cueste entender, y habrá que poner algunos, digamos, no todo va creciendo derechito, Ujú, pero va creciendo. Yo creo que vamos creciendo como personas y como humanidad también. así es. Así que ¿Qué te pasó estos días con lo de Cerati? ¿Cómo lo viviste? a mí me gustaba Cerati mucho, eh, el solista me encantaba. eh, lo escuchaba con gusto Ujú. y me di cuenta de la pasión de la gente por él. Sí, fue La, notable la la reacción fue reacción. impresionantemente suave y tranquila y dolorida. No fue una explosión de cosas, era como aún cuando se esperaba, porque 4 años en estado de coma Pobre hombre realmente, ¿no? es mucho tiempo y la gente siguió esperando Mm. como esperaba su mamá. Y su mamá Siguió la fue esperanza de su mamá. la que estuvo siempre ahí al pie de su drama y esperando como una madre al lado de su hijo, ¿no? Desgraciadamente es la historia de muchas madres, ¿no? Sí, eso sí. Esto en el caso de Cerati adquiere una dimensión pública muy especial, pero eh, es la tragedia de muchas familias, ¿no? Cierto, es cierto. Uno piensa que tantos eh, desconocidos están al lado de la cama de un enfermo grave o de un enfermo en estado de coma y siempre aportando el afecto y la caricia y la palabra Eso y es fundamental. Uno, como cura, muchas veces tiene el privilegio de estar muy cerca de estas situaciones eh, y hablarle a la persona que parece que no escucha nada y tomarle la mano y estar que sienta. Uno tiene la impresión de que no sirve para nada, pero la verdad es que no lo sabe. Y el amor siempre sirve. Y a uno le sirve hacerlo. A uno le hace bien acompañar a la persona que está sufriendo, ¿no? así es que fue doloroso y la gente, toda esa larga cola para despedirlo, fue muy impactante. Y también fue impactante que nos faltaron los carroñeros, que prácticamente el mismo día de su entierro, el día de su entierro, ya estaban hablando de los desbordes y de la no sé qué. La realidad es que la muerte de Cerati, como la de tantos otros famosos, sirve para todo y sirve para todos. Y a veces no se respetan los sentimientos justamente por ser el primero en dar la noticia y por usar carroñeros, esa es la palabra, son carroñeros. Pero la gente común sabe distinguir y sabe Ah, que eso no se engancha, no se engancha. Algún morboso se pondrá a ver esas cosas, pero al contrario, pone más de manifiesto el trabajo serio y lindo de mucho periodismo que lo acompañó
Sí, 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 sí. con mucho respeto, con mucho afecto. Yo creo que la palabra es afecto. Es que este hombre, junto con Spinetta, para no hablar solamente de los muertos, con Charlie, es muy importante que estos ídolos, que sean ídolos populares y masivos, hombres y mujeres que son poetas, Ujú. que son creadores, que logran expresar sentimientos. Me acuerdo ahora del Indio Solari, es decir, de Sí, sí, miles de y miles de tantos. personas que se van a gastar los 2 mangos que tienen, a viajar hasta no sé dónde para estar un rato en un recital. ¿Qué fibras logran tocar? ¿Qué es lo que logran conectar en los corazones de tantos miles y miles de personas? Y es admirable que sean personas, en última instancia, del arte, de la poesía, de la Sí. música. En realidad, los poetas y curiosamente los futbolistas son los que más marcan ese tipo de popularidades enormes. Hay una diferencia. Ujú, El hincha es capaz de insultar a algunos equipos cuando no ujú, le va bien en la cancha, mm, o de darles la espalda o de ser indiferente y les reclaman más. mm. No pasa con los músicos. No, con los músicos no pasa y creo que es Se le importante, perdona todo, ¿eh? sí, creo que es importante que todos tengamos en cuenta esto como una de las reservas lindas que tenemos como sociedad. Me gustaría traer aquí el Papa una vez más, que a partir del partido que organizó la vez pasada, insiste en que la manera de ayudar a los jóvenes está en el deporte y en la cultura. La música, la poesía es cultura. Las Sí. dos grandes puertas de entrada que tenemos para los jóvenes, para que ellos se movilicen, para sacar lo mejor de cada uno, para alejarlos de todos los que los quieren manipular para el lado del negocio, de la droga o de lo que fuera, es justamente estos dos instrumentos que el Papa, desde Roma, está fomentando a nivel mundial, que es el tema del deporte y el tema de la música. Creo que lo que pasó con Cerati nos sirve a todos para darnos cuenta del lugar que ocupan los poetas y los músicos en el corazón de tantos y tantos jóvenes y no tan jóvenes en nuestro tiempo. Estuvimos hablando del programa anterior sobre los mandamientos, pero hablamos sobre el mentir. Ujú. Y traje otro mandamiento. ¿Cómo estás de mandona? Estoy tremenda, mire, de analítica. Es el cuarto, que es honrar padre y madre. Ajá. Y uno busca, pero generalmente encuentra lo que no busca, y está bien. Estas son las sorpresas. Pero en una revistita que se llamaba, porque yo creo que ya no existe, Iatría, que era una revista del Consorcio de Médicos Católicos. Esta revista es del año 74, por lo tanto tiene Unos cuantos muchos añitos. años, 40. Y aquí hay, no es un diálogo exactamente, pero está tomado como un diálogo entre el padre Tórtora, que era un sacerdote salesiano, filósofo, pedagogo, psicólogo, escritor, y tenía una escuela para padres e hijos. Ujú. Y la escritora Alicia Jurado. ¿Y qué decían? Eh, hay, hay un libro de Alicia Jurado que se llamaba El Cuarto Mandamiento. Y entonces hay un diálogo interesante. Y yo creo que vale la pena si A ver, podemos leer un poquito porque es largo, pero bueno, el pedacito que podamos. vamos viendo. Dice acá que con la naturalidad que le es propia a un oficio maduro capaz de solventar perspectivas que no por subjetivas serán menos legítimas, Alicia Jurado, madre y escritora argentina,
denuncia el cuarto mandamiento mediante las torturas mentales que algunos hijos prodigan a sus incomprendidos padres burgueses. Ah, bueno. Entonces, el diálogo. Y dice variaciones sobre un mismo tema. Alicia Jurado. Se han olvidado por completo del cuarto mandamiento. Parecería que lo hubieran sustituido por otro. Desprecia y censura, hiere e insulta a tu padre y a tu madre. Tú eres la nueva generación y por lo tanto posees la verdad. Padre Tórtora. Si quieren ver cumplir a sus hijos el cuarto mandamiento, deben ser ellos primeramente cumplidores, convencidos y exactos de todo el decálogo. Me estás enseñando una cosa y en cambio haciendo otra. ¿Qué me venís a hablar vos de conducta? Sería absurdo acorralar a los hijos con la letra del cuarto mandamiento para lograr una obediencia y sumisión desautorizadas en su raíz mismo por los mismos padres que sistemáticamente desoyen la voz de Dios. Es imprescindible un ejemplo que arrastre a la imitación, que los consejos no sean palabras huecas sin respaldo en la realidad vivida cada día. Hijos dispuestos a acatar a sus padres cuando junto a la autoridad de derecho surgida de la misma paternidad, descubren la autoridad de hecho. O sea que después de que empieza ella diciendo que Ella todo despotrica. todo despotrica, pero el padre Tórtora le señala que, bueno, la autoridad de los padres no es solamente por ser padres, hay que ganársela todos los días, esa autoridad de los padres. Y es un desafío lindo, pero que no hay que olvidarse. Todos los días hay que tener autoridad y hay que tenerlo con la presencia, con la manera en que uno actúa, con la forma en la que es padre. Y en la que es autoridad. Claro. De lo que sea. Sí, sí. Sigue Alicia Jurado. ¿Y Gonzalo dónde está? Hace 3 noches que no viene a comer a casa. No sé, no me dice. Yo no puedo estar detrás de un chico grande ya, sometiéndolo a interrogatorios. ¿Cómo lo puedo vigilar yo? ¿Habrá ido a la casa de los primos? A lo cual responde Tórtora. Resultados de estadísticas recientes demuestran que un gran porcentaje de jóvenes de ambos sexos no solo no reclaman una libertad omnímoda, sino por el contrario acusan a sus padres de prodigarla sin control ni responsabilidad. Reconocen que la libertad desmedida que les otorgan es como una moneda con la que pretenden comprar la comodidad. Eludir una convivencia que no aciertan a convertir en un diálogo familiar afectuoso, comprensivo, esclarecedor. ¡Qué mundo, Dios mío! ¿No era, por cierto, aquel en que se había criado ella? Ordenado y sereno, de leyes que sin ser severas eran inmodificables, de familia sentada a la mesa paterna 2 veces por día, en que los hijos acudían al primer llamado de sus padres. ¡Otro mundo! Y le responden, será preciso esforzarse para que el hogar deje de ser un hotel. Hogares al paso sin disciplina, sin horarios, sin comando. El vive como quieras. No provocar un absurdo desplazamiento de valores. Sueldos, bienestar temporal, progreso económico y pérdida espiritual y afectiva de los hijos. Construir un ambiente que torne amable y apetecible el estar en el hogar. Es notable la actualidad que tiene eso, a pesar de que hace tantos años, hoy en día te diría que se ha agudizado mucho el problema. Se ha agudizado mucho no solamente por buscar un confort en el hogar, sino porque las presiones que tienen los padres para poder ganarse 2 mangos son terribles, entonces los chicos están mucho más solos y mucho más sin límites y sin contención. Alicia Jurado.
Nos hemos lucido con los nenes. No los educamos como nos educaron a nosotros. Cada vez que había que acomodarle una paliza al chico, te asustaban con Freud. No había que frustrarlo. Tenía que expresarse libremente porque podían pasarle cosas horribles. Transformarse en gente como nosotros, respetuosos del prójimo, corteses, responsables y con un sentido claro de nuestras obligaciones. Y Tórtora le responde: a los padres les corresponde el derecho y el deber de educar a sus hijos. Forman sus conciencias en base a principios sólidos y auténticos y no a pareceres personales, criterios harto discutibles o posiciones abiertamente erróneas. No es posible hacer experimentos con los propios hijos. Vamos a seguir en el próximo bloque con este tema que realmente tiene mucha amiga y es muy importante para la vida de todos los días de muchas familias. Tórtora seguía diciendo: no se pretende que cada padre y madre sea un especialista en la materia ni curse estudios especiales. Sentido común, criterio natural, experiencia podrán dar a los padres un sentido exacto de la propia misión y de la altísima responsabilidad que asumen. Yo no recuerdo haberle hecho nunca nada. Solo me acuerdo de haberlo querido y cuidado como cualquier madre. Mamá, vos no comprendés nada. Mamá, ¿cómo no se puede hablar? Acostumbrarse a vivir sin compañía con un extraño que era el hijo. Frecuentemente se cae en un círculo vicioso. No se comprende a los hijos porque los hijos no se dejan comprender y estos, a su vez, se lamentan de que sus padres, con demasiada facilidad, se dan por vencidos. Y sigue, es largo. Lo que pasa es que estás vieja. Todas las críticas, o yo no diría que eran críticas exactamente a los hijos en sí mismos, sino al no poder relacionarse. Y me preguntaba cómo había cambiado la relación padres e hijos, y yo creo que la relación padres e hijos no ha cambiado tanto. Lo que había antes yo no sé si era tan mejor, cuando los hijos no podían hablar con sus padres, no podían plantearles sus problemas. Quizás hoy seamos más blandos y un poco más permisivos, diría, pero no era lindo tampoco, ni era tan bueno que los hijos no pudieran dialogar con los papás. Creo que evidentemente es uno de los temas que tenemos que estar más atentos y construir y reconstruir día a día, ¿no? Que es el tema de la familia. Mientras te escuchaba y me acordaba del cuarto mandamiento de honrar padre y madre, me acordaba de el diálogo que tuvo el Papa en estos días con varios chicos de distintos continentes, en donde un chico le pregunta al Papa cómo va a ser el futuro, qué tiene que hacer para el futuro. Y el Papa le dice que para el futuro lo que tiene que tener es alas para poder volar y para poder tener mucha imaginación y mucha creatividad. Y tiene que tener raíces para nutrirse de la sabiduría y del ejemplo de los mayores. Es un tema que el Papa una y otra vez trae, el tema de los chicos, jóvenes y de los ancianos. Cuando se hablaba de honrar padre y madre, se hablaba no tanto de no faltarles el respeto y portarse bien, sino de valorar, de escuchar, de atender, de darse cuenta la riqueza que hay en los mayores. Hoy en día cuesta bastante que los chicos descubran esa riqueza. Nos toca a nosotros primero tenerla, a esa riqueza, y después encontrar la forma de saber transmitirla. Sí. Que a ellos les cueste mucho encontrar la riqueza de los adultos
es responsabilidad más de los adultos que de los chicos. Y entonces esto del honrar padre y madre tiene una interpretación muy acotada en la historia más o menos reciente, que es traducirlo por tenés que obedecer. Y tiene una interpretación mucho más rica y mucho más importante en estos últimos tiempos, en donde honrar padre y madre no es tenés que obedecerle solamente, es tenés que darte cuenta toda la riqueza que hay ahí, tenés que a veces perdonar, a veces escuchar, a veces preguntar todo lo que no entendés. Honrar padre y madre es que eso, que papá y mamá importen, incluso cuando no están, porque muchas veces los padres están muy ausentes. Yo puedo simplemente protestar porque no están, hacer mi vida por otro lado, o aprovechar los ratitos que se puede estar, darme cuenta que en el 99% de los casos los padres no están porque no saben, no pueden, porque tienen que laburar por un montón de motivos perfectamente entendibles. Entonces hay que favorecer el que el chico descubra la riqueza que hay en papá y mamá. Yo creo que es un tema que no solamente afecta a los chicos. El tema del honrar padre y madre nos toca a todos toda la vida. Claro. Porque los chicos crecen y los padres nos ponemos viejos. Y necesitamos de los hijos y los hijos siguen necesitando de nosotros. Entonces, la familia ha sido desvalorizada mucho. Y sin embargo, es como el amor. En el fondo de nuestro corazón, por más que digamos la familia, esto y tal por cual, la familia es el lugar a donde está nuestra raíz justamente. Entiendo que hay familias que están muy desvinculadas entre sí, pero finalmente es que nos faltó este núcleo fuerte que es sentirnos familia. Cambia de forma, pero yo creo que lo que vos dijiste recién es importante. Por ahí uno no está el cuerpo de uno, pero la presencia de uno tiene que estar. Uh-huh. Que vivamos de tal manera que podamos hacernos sentir aunque no estemos. No por represores, no por mandones, no por autoritarios, sino porque hay un amor y una lealtad entre unos y otros que nos hace estar presentes aunque no estemos. Entonces, eso es lo que me parece que tenemos que rescatar. Somos familia, vinimos de un lugar, nacimos de un papá y de una mamá. Y tenemos hermanos, a lo mejor o no los tenemos, pero el mantener este núcleo profundo y amoroso, aunque yo insisto, es como cuando un papá ya no está o una mamá ya no está, pero uno lo sigue manteniendo en el corazón. Y eso pasa cuando los tenemos al lado, estamos cerca. No perdamos el vínculo, este vínculo tan fuerte, tan intenso que es ser una familia, ¿no? Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Juan capítulo 3, versículos 13 al 17. Este texto del Evangelio que nos recuerda que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve, no para juzgarlo ni para condenarlo, tenemos que tenerlo muy presente y escucharlo muchas veces. Y tiene que ver también con lo que estábamos hablando del padre, la madre y la relación. Sí. Dios es Padre y Dios nos envía a su Hijo Jesús para que nosotros conozcamos al Padre, para que nos demos cuenta del Padre que tenemos. Y es un Padre
misericordioso, es un Padre que acompaña, es un Padre que está presente, que se juega por nosotros, que nos muestra permanentemente su amor desde el hecho que nos da la vida y que nos sostiene en la vida, ¿no? Pienso que a veces la imagen de Dios que tenemos es la imagen de nuestro Padre a quien vemos. Uh-huh. Porque si nos hablan de un Dios Padre, cuando uno imagina a Dios, sobre todo cuando es más chico, cuando uno imagina a Dios, ¿cómo se lo imagina? ¿Cómo es su papá? Uh-huh. ¿O cómo es su mamá? Uh-huh. Y es muy Es muy desafiante para el papá y para la y además mamá. comprometedor. ¿Qué imagen están transmitiendo? Y no solo en la imagen, también la imagen de Dios en primer lugar, pero la imagen de la autoridad también. La autoridad, no del autoritario. Uh-huh. Hay ciertas épocas de la vida en la que uno está creciendo en que esta autoridad del papá y la mamá es importante porque son como el corralito donde a uno lo ponían cuando era chiquito, que ahora a veces a los nenes también no son los corralitos de antes de madera y de no sé qué, pero los nenes están en un lugar acotado, cuidado, protegido. Y eso es lo que hacen los padres: cuidar, proteger, ayudar a crecer. Después abrirle la puertita y dejarlo ir, porque eso también es parte del amor, dejar crecer y dejar ir. Pero ese lazo tan fuerte es importante para que el crecimiento sea armonioso, ¿no? Con todas las discusiones que van a haber y con todo esto que planteaba Alicia Jurado y los planteamientos y que ya con vos no se puede hablar, todo eso va a venir. Pero hay un lazo muy fuerte. Fíjate cómo es esa justamente nuestra relación con Dios, con el Dios que nos revela Jesucristo. Cuando Jesús habla de Dios como su Padre y nuestro Padre, nos habla de alguien cercano y a la vez respetuoso de nuestra libertad. Es un Dios como en la parábola del que se llamaba del hijo pródigo, que es del padre que está esperando al hijo. Es un Dios que respeta la libertad de cada uno de nosotros. Cuando nosotros no queremos hacer lo que Dios quiere, Dios se detiene y nos deja que vayamos. Y nos sigue, nos acompaña, nos llama, pero nunca va a presionar nuestra libertad. Esto es también una enseñanza muy importante para los papás y las mamás. Hay que acompañar, hay que estar, hay que tener autoridad en el sentido lindo de la palabra autoridad, pero no se trata de reprimir ni de obligar, sino de acompañar de manera que el otro entienda y de alguna manera de seducirlo, es decir, de mostrarle todo lo lindo que es lo que está bueno y todo lo lindo que es hacer las cosas bien, todo lo lindo que es ocuparse de los demás, comprometerse, etc. En la imagen de Dios Padre que nos transmite Jesús está presente todo eso, ¿no? Qué interesante la raíz de autoridad es autor, pensando en los músicos de los cuales hablamos y pensando en los escritores y en en los escultores, en todos los que nos ofrecen belleza. La obra nace dentro de cada uno y después se va. Después se va. Y la disfrutan otros y las disfrutamos otros también. Y es lindo eso. El autor no se guarda las cosas. Es una de las cosas que más cuesta en este tiempo explicar y que se entienda y que entiendan los padres que los hijos no son propiedad de ellos, ni son para ellos. Los hijos son para sí mismos, para la vida, son de Dios. Uno cría hijos para que crezcan y se vayan, no para que se queden y estén al lado mío. Hoy en día, en la protección o sobreprotección y la necesidad de
de compensar ausencias, etcétera, muchas veces nos olvidamos de esto, de que los hijos no son de uno, ni para uno. Los hijos son de Dios y para ellos mismos. Y uno tiene que, por eso mismo, darles todos los elementos como para que crezcan y se puedan manejar solos. Por eso el honrar padre y madre es un mandamiento que más compromete a los padres que a los hijos. En realidad son los padres los que, con respecto a sus padres, porque los chicos aprenden a tratar a sus padres viendo cómo nosotros tratamos a nuestros padres también, son los padres los que tienen que vivir de tal manera, no solamente hablar de tal manera, sino vivir de tal manera que para el hijo eso sea algo atractivo, sea lindo ser adulto, sea lindo ser como mamá y papá. Eso sería honrar al padre y a la madre. Estamos terminando un nuevo programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, los invitamos a seguir con nosotros. Estamos en www.soplarsobrelerida.com y si están en Facebook, háganse amigos y se mantienen al tanto de lo que hacemos en Soplar sobre la herida. Y mientras tanto, mientras ustedes entran a encontrarnos en Facebook y en la página de Soplar sobre la herida, yo los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Gracias.